Shalom a todos. Estamos ahora pierto de la Parashat Emor, en el medio de la Sfirat HaOmer. Estamos acá con Rav Shmuel Kornblit, que nos acompaña siempre en nuestra conversa informal sobre la Parashá. Y queremos hablar lo que se llama Inyanei de Yomá. En arameo quiere decir los asuntos del día actuales, que es la Sfirat HaOmer, la contagen del Omer. La cuenta del Omer. La cuenta del Omer. ¿Qué es Omer, en primer lugar? Omer era una medida agrícola, justamente, que nos dice la Torá. Y es muy interesante que justo en la época de Sfirat HaOmer se lee la parashá que nos habla de la Sfirá misma, de la cuenta del Omer. La Torá nos cuenta en el libro de Vaikra, en nuestra parashá, capítulo 23, capítulo 23 a partir del versículo 10, dice así: Dios le dice a Moshe que le tiene que decir al pueblo de Israel que cuando vengan a la tierra, la cual Dios le iba a dar, cuando iban a cosechar la cosecha, iban a traer el Omer, que el Omer es una medida, ¿sí? Y que era, el principio de la cosecha era el Omer. Y el Cohen hacía como la santificación del Omer. Hay que lembrar que la cosecha acá en Israel no es la misma época de todo el mundo. Acá en Israel se hace la cosecha pues más o menos esta época que estamos ahora. Más o menos el comienzo. Hay distintos momentos de la cosecha. Por ejemplo, de acuerdo a la Torá, cuando traían el Sfirat Omer era la cosecha de lo que se llama de los Seorim, que es la cebada, que la primera cebada que cosechaban, que es antes que el trigo. Y es muy interesante porque el Omer acá nos dice también la Torá que esto se tenía que traer después de, dice Mimojorata Shabbat, después de la primer fiesta de Pesach, después del primer Hag de Pesach. Shabbat acá quiere decir no Shabbat, sino como el día de descanso. Shabbat viene de la palabra hebrea Lishbot, que es descansar. Exactamente. Entonces acá nos dice que esto había que hacerlo después del Shabbat, y el Cohen como que lo santificaba. Era el sacrificio del Omer, aunque no era un sacrificio animal, es un sacrificio vegetal que traía el Cohen. Y es muy interesante porque de acuerdo a nuestros sabios, la cebada, los seorim, son la comida animal. Y el trigo, que es más refinado, es una comida de los seres humanos. Exactamente, es de los seres humanos. Y acá nos dice, en esta parashá, dice el pasuk 15, Usfartem lachem mimocharata shabbat miyom aviachem et haomer atnufa sheva shabbatot mimot tiena. O sea, ustedes tienen que contar después del día de la fiesta. 7 semanas. Sí, desde que ustedes traen el Omer, 7 semanas completas. Y empezamos el día 16 de Nisan. Exactamente. Y se termina el 6 de Sivan. El 6 ya no se cuenta. El último día que contamos es el 5 de Sivan. Es la víspera de Shavuot. Y acá nos dice, del recibimiento de la Torah. Y la Torah nos dice que nosotros tenemos que contar aquí 50 días y ahí traer Minjá Hadashea la Hashem. Y acá después nos dice que tiene que ser Lechem, que ya tiene que ser el pan y que tiene que ser Hametz. Lo que se llama de Shtei Alechem, los dos panes que se hacían en el templo. Y que se hacían y que eran de trigo. Y los sabios nos dicen... Y era Hametz, o sea, fermentado. Al contrario exactamente de lo que se hacía en Pesach, que es prohibido fermentar cualquier cosa, y el Corbán también era un Corbán de Matzot, que no era fermentado. Vienes a decir usted, exaltar la idea que en el Shavuot se tracía el contrario, un pan fermentado. Un pan fermentado, pero lo que es interesante es que... es el único pan fermentado que trae en el Bet HaMikdash. No se acostumbraba a hacer korbanot fermentados. Pero lo que quiero decir esto que tiene de especial, que los sabios nos dicen, se empieza, antes de empezar a contar el Omer, se empieza de una ofrenda que es como una comida animal. Y después de contar el Omer, tenemos que llegar a una comida de nivel humano. Hay 50 días desde que se empieza a contar el Omer. Y la idea es que durante estos 50 días nos vamos a elevar del nivel animal al nivel humano. De que podamos ser mejores. Y hay que ver que, interesante, el animal cuando está en cautiverio, cuando está en prisión, sí, es también... se comporta de una manera, y el hombre también cuando está prisionero, cuando está cautivo, cuando es un esclavo, se comporta de una manera. Y antes de traer el Omer éramos esclavos,
no solo esclavos físicos, como esclavos espirituales también, con toda la idolatría y toda la manera mala como se trataba los días de los Mitzrim. Mitzrim, como decimos muchas veces, la palabra meitzar, o sea, apretado, un lugar apretado, un presionado también en términos materiales, quiere decir no había lugar para espiritualidad. Exactamente, y ahí tal vez nos empezamos a comportar como el animal que lo soltaron, que en un principio tiene todo tipo de costumbres o cosas que le quedan de la esclavitud. Pero para recibir la libertad espiritual tenemos que contar los días y esperar hasta cuándo va este periodo terminar de 50 días, que tenemos que en ese periodo elevarnos. Nuestros sabios también nos enseñaron que el pueblo de Israel llegó a 49 niveles de impureza en Egipto. Y es muy interesante que hay que contar 49 días desde que se sale de Egipto hasta que se termina de contar el Omer, y ahí era... Del negativo para el positivo, hay que tornar 180 grados y llegar al 50º nivel de purificadeza que es la Torah. Hay que llegar al nivel hay que llegar a 50 pórticos, a las 50 puertas de pureza, que sería que hay que elevarse hacia eso. Desde 49 niveles de impureza hay que salir de ellos y tratar de elevarse. Y esos Sfirat HaOmer originariamente en la Torá, ¿por qué había que contar? Y cuando contaba, ¿qué pasa cuando terminamos de contar? Cuando uno termina de contar es lo que uno espera mucho, ¿no es cierto? Cuando hay gente que está muy ansioso por algo, cuenta los días, cuenta las horas. También hay algunos pueblos que cuando va a cambiar su año cuentan los segundos antes de que cambie. Sabemos también, entre aspas se dice, ¿no? Entre paréntesis, que a la mujer también cuenta para su purificación, antes de ir para mikve, para el ritual de purificación, cuenta también 7 días para purificación, y ahí son las 2 veces que hay escrito en la Torah, Usfartem Lahem, para la mujer también está escrito Besafrallah, que ella tiene que contar, a pesar que allá no hay una mitzvah realmente, pero hay un asunto importante que la mujer también, porque está esperando el ritual de la purificación para poder juntarse a su marido más una vez, hay la contagen. Así también el pueblo de Israel, que va ahora a casar con Dios, cuenta también el ritual de purificación que está pasando para poderse elevar, como dijiste usted, del nivel animal para el nivel espiritual más elevado para poder recibir la Torah. Y eso es directamente, se aprende de la Torah, de los psukim estos que nos hablan, que eso es lo que tenemos que hacer. Y hay una costumbre muy linda, que es entre Pesach y Shavuot, si hay que elevarnos, hay que hacer algo para elevarnos. Pero antes que lleguemos para lo que va a ser en el Sfirat HaOmer, quiero acrescentar más un punto importante también, que usted empezaste a decir sobre eso, que las matzot, hablamos muchas veces también en Pesach, cuando se hacen las matzot con el fermento representa obviamente en la idea, filosofía judaica, el Yetzer Hara, los malos instintos. O sea, estamos hablando en la verdad de que la matzah del Pesach quiere decir matar los malos instintos y elevarse a Dios, por un lado. Por otro lado, sabemos que la intención de Dios no es matar los malos instintos, y sí convertirlos para el trabajo para con Dios. Y me parece entonces que esa es la elevación que estamos procurando acá. Empezamos en Pesach como esclavos. Como somos esclavos, hay momentos en la vida que hay que matar el Yetzer Hara completamente, los malos instintos, y decir, mira, no me atrapes en mi trabajo para con Dios. Me voy para un lugar separado, que no tengo ningún trabajo contra los malos instintos, me quedo quieto, me quedo callado, no hablo, no pienso, déjame solo estudiar Torah, estoy cerrado. Ok, es una manera de trabajar a Dios también. Pero, dice la Torah, dice Hazal, Barati Yetzer Hara, u Barati lo Torah Tavlin. Yo crié los malos instintos y yo crié también un condimento para ellos, que es la Torah. O sea, si quieres elevar realmente para trabajar con Dios y transformar, no solo poner los malos instintos como hacen otras religiones al lado, decir, mira, no tenemos que, no se casamos, no hacemos, no se juntamos, no queremos Yetzer Hara. Si quieres conseguir elevar los malos instintos para el trabajo para con Dios, eso es la Torah. Por eso conocemos el Korban, como dijiste, de Shavuot, lo fermentamos. Como que diciendo, con la Torah podemos poner fermento. Puede poner Yetzer Hara, porque Yetzer Hara no solo que va a ser mal, va a ser también un condimento para su trabajo perante Dios. Leí algo muy interesante de eso, escribió el profesor Shalom Rosenberg, escribió un libro sobre los tiempos en el judaísmo, y él dice, ¿cómo puede ser? En Pesach queremos matar al Hamet, y en Shavuot
lo consagramos al Hametz. Es justo lo que tú, Rav Meir, estás diciendo. Y ahí él traía algo muy interesante, que hay algunos dicen que una de las cosas malas del Hametz, una de las ideas malas del Hametz es también la depresión. Eso también es una de la Marash Jorá, el sentirse, es algo también que es parte de lo malo, del Yetzer Hará, de que a uno lo deprime. Y entonces hay gente que a veces por la depresión cae muy bajo y no tienen fuerzas de nada, y Dios tenía que crear algo en nosotros que nos ponga un poco, cuando estamos tan deprimidos y creemos que no servimos para nada y no somos nada, de ponernos un poco de Hametz. ¿Qué es el Hametz? Explicamos una de las veces en nuestros encuentros. Propia, tal vez? Es que no, que te entra un poco de aire, un poco del orgullo. Y hay veces que necesitamos un poquito de Hametz para salir de la depresión y de que pensamos que no somos nada en la vida y que no podemos hacer nada. Entonces, para eso sabemos que está el Hametz. Un poco de Hametz se necesita para poder elevarnos en los momentos que estamos tan bajos, y también tal vez puede ser el mensaje también, que hay que elevarse, y un poquito de orgullo a veces se necesita para que no pensemos que no servimos para nada, que algo somos buenos. Lo que también quería agregar, que en Sfirat HaOmer, por este tema de elevarnos, está la costumbre de estudiar ética judía. El libro de ética judía. El libro de ética judía, Pirkei Avot, que es el libro de ética judía por excelencia, que cada Shabbat, entre Pesach y Shavuot, se lee un capítulo. Y esa es la idea de que si vamos estudiando ética, lo que estudiamos lo aceptamos y lo aprendemos para nuestro comportamiento, entonces nos queremos elevar un poco más para llegar a ser el ser humano que se merece el recibimiento de la Torah, que va a ser después de los 50 días. Es muy interesante que la fecha de Shavuot en la Torah no figura. Todas las fiestas, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tienen su fecha en la Torah. La única que no dice la fecha en la Torah es Shavuot. ¿Y Shavuot cuándo es? Es 50 días después de Pesach. O sea que nos enseña una conexión directa. Es más, el nombre de Pesach, de Shavuot en la Torah es Atzeret. Y Atzeret es parar, cesar. Pero también figura otro Atzeret en la Torah que es Shmini Atzeret, que es cuando termina Sukkot, contamos 8 días y el octavo día es Shmini Atzeret. Entonces sabemos que ese Atzeret tiene que ver con los días que voy contando. Sí. Que está directo, son los días después de Shavuot. Y este Atzeret es el Atzeret de Shavuot, que son los 50 días después de que conté el Omer, de que me elevé para poder recibir la Torah. Es algo muy bonito que tiene la Torah esto. Yo quiero terminar con una pequeña historia que escuché justo de una familia acá, de Mahon Meir, que se convirtieron toda la familia para el judaísmo, una familia muy especial mexicana. No voy a decir el nombre, pero saben de qué estoy hablando. Y cuando la primera chica de ellos se novió acá en Israel, se puso de novia. Y fue convidado para una pequeña fiesta que hicieron en la casa, y su papá, que es un señor muy académico, muy inteligente, habló algo que sentí que hay conexión para todos, no solo convertidos, también para cada uno que está se aproximando para el trabajo para con Dios. Él me dijo, una persona cuando se convierte, imagina que está dejando todo su pasado para atrás, soy una nueva persona. Una persona que se aproxima para con Dios también piensa, mira, hasta ahora yo vivía en Brasil, hacía lo que él quería hacer, pero ahora que me aproximé para con Dios, tengo otro comportamiento, soy otra persona. Todo lo que hizo, las besteras que lo hizo cuando era joven, las fiestas. Sí, me dejo para el lado, soy una nueva persona, me voy a olvidar de todo lo que pasé, de todo lo que lo hizo, soy una nueva persona. Y así, el presente pueblo de Israel, cuando salieron del Egipto, que es el Pesach que hablamos, que en el Omer, salieron como que nos sacamos todo el fermento, todo para el lado, empezamos algo nuevo, sin nada, sin ningún fermento, una cosa completamente nueva, podemos empezar del cero. Pero cuando pensás que estás en cero, mirás para atrás y descubrís que Parao todavía está corriendo atrás de usted. O sea, su pasado, lo que viviste, es muy difícil apagar todo para trabajar con Dios. ¿Qué se puede hacer entonces? Dijo él, hay que entrar en el mar. ¿Qué es el mar? Maim, agua. Sabemos que de acuerdo con los Midrashim, es la Torah, representa la Torah. A pesar de que estamos hablando de la brisa del mar, pero yo voy a acrecentar en que él dijo, quiere decir, me parece,
que el pasado de Mitzrayim puede ser que va a quedar con ustedes todavía, la memoria, lo que estudiamos allá, lo que fuimos. No hay que atirar todo, hay lo que aprender como esclavos también, sí, sí. que es ser esclavos de Dios. Hay que hacer la transferencia del trabajo como esclavos de Paró para esclavos de Abadim, Atemli. Como Dios como que diciendo, aprendiste lo que es esclavo, ahora sean esclavos de mí. Pero ¿cómo se puede hacer el cambio de una manera sadía, saludable, sin atirar todo para el lado, sin atirar el pasado y convertir el pasado para algo positivo? Esa es la Torah. O sea, solo cuando llegamos en Matan Torah podemos recibir las leyes y saber hacer, convertir, no atirar todo nuestro pasado, y sí usar lo pasado, el Yetzirah, los malos instintos, todo lo que vivimos para trabajar con Dios de manera verdadera, como ustedes dicen también, con felicidad. Y así que solo con felicidad. Quiero agregar algo, porque hablamos mucho de Sfirat HaOmer como está en la Torah, y no nos tenemos que olvidar. Mucha gente piensa que Sfirat HaOmer es solo un periodo de duelo, que piensan que solo es un periodo de duelo, solo la época de Sfirat HaOmer. Porque murieron los talmidim de Rabbi Akiva. Mucho más tarde de que fue entregada la Torah, 1500 años más tarde, prácticamente después que la Torah fue entregada al pueblo de Israel, en este periodo que hay que elevarse, justamente los alumnos de Rabbi Akiva, que no se respetaban uno al otro, que no aprendían estas lecciones de ética, que las Torah nos piden, 24.000. Y que un número exorbitante, que esos alumnos de él fallecieron en este periodo. Tal vez esto nos viene a enseñar cuando hay que elevarse y uno no respeta uno al otro, no vale. Entonces eso no vale, y Dios a veces es mucho más firme y rígido con los que tienen que estar más cerca de su Torah, como los alumnos de Rabbi Akiva, el gran rabino que la Torah lleve al pie, todo bien en base a lo que él enseñaba, la Torah oral. Y bueno, entonces también hay costumbres de un poco de duelo por esos alumnos que murieron en este periodo, y hay mucha gente que le hace un conflicto, ¿cómo? Es un periodo... ¿Estoy bien, estoy mal? Es un periodo que me tengo que elevar, y es un periodo... Felicidad, feliz, voy a llegar a la Torah o tengo que estar triste. Bueno, entonces tenemos que saber, por un lado tenemos que buscar la elevación, y por otro lado tenemos que recordarlos que no se respetaban unos al otro, y por eso tenemos algunas costumbres de duelo, que no hay casamientos en estos periodos. Sí, lamentablemente la historia judaica está llena de felicidades con tristezas, todo junto en este nuestro mundo. Así, Bezrat Hashem, esperamos que podamos continuar la Sfirat HaOmer hasta el recibimiento de la Torah con elevación espiritual y física también, y recordar siempre, como hablamos acá también, que la elevación tiene que ser tanto para con Dios, pero como dice también Rabino Shmuel, también la elevación perante el próximo, que no es menos importante do que la elevación perante para con Dios. Gracias, Shabbat Shalom, Kol Tuv.